yo les voy a hacer un breve resumen acerca de los extremismos políticos y el terrorismo. Comencemos con el extremismo. Bueno, el extremismo y extremista son términos utilizados para describir acciones, ideologías, individuos, grupos, instituciones, agentes, partidos o movimientos políticos que se sitúan bien a sí mismos o bien por quien los describe, muy alejados del centro político o del espacio social del consenso. En las sociedades y regímenes políticos democráticos, el extremismo se asocia a la sustitución de la democracia por el autoritarismo o el totalitarismo, en un extremo u otro del espectro político, es decir, la extrema izquierda o la extrema derecha. En una coyuntura de revolución, los extremismos contrapuestos se identifican respectivamente con los revolucionarios y los reaccionarios. En términos religiosos se habla de fundamentalismo o fanatismo, términos que también se aplican en contextos políticos. Uno de los principales rasgos del extremismo es su relación con la utilización o justificación de la violencia política, con diferentes formas de terrorismo o de represión política. El término casi siempre se utiliza de forma peyorativa, prefiriendo los tildados extremistas otros calificativos como los radicales, los puros o, en tal caso, los antisistemas. Paradójicamente, la similitud de actitudes y comportamientos entre ambos extremos del espectro político les hacen asemejarse, por ejemplo, el recurso al culto de una personalidad, tanto en el fascismo como en el estalinismo, o en el caso venezolano, el chavismo. También el planteamiento de la construcción de una sociedad perfecta o utopía en pos de la cual se admiten todo tipo de sacrificios, originando así una realidad distópica. Es también muy habitual que los definidos como extremistas nieguen su localización en ningún extremo del espectro político, argumentando ser una tercera vía o una tercera posición. Los incidentes extremistas, dentro de estos los que más destacan son los ataques extremistas israelíes, que según el cómputo de una organización israelí, registra estos incidentes, recalca que han aparecido entre 29 monasterios y mezquitas en los últimos 5 años. Estas agresiones han sido denunciadas en infinidad de ocasiones, pero la policía no ha tomado ninguna medida. El pueblo maronita católico de Eirs, en el norte de Israel, amaneció una mañana de abril del 2014 con una pintada en hebreo que decía: solo los gentiles deben ser evacuados de nuestro país. Además, unos 40 vehículos tenían los cauchos espichados. Esa misma semana aparecieron más pintadas en los muros de un monasterio, esta vez en la localidad de Bayat Shem. El monasterio católico de Deir Rafat amaneció con varias pintadas en hebreo, entre las que figuraban una que decía América es la Alemania nazi, otra decía Jesús es un mono y la otra decía María es una vaca. La mayoría de la prensa hebrea ha ignorado por completo estos ataques, que de ninguna manera deben considerarse como un caso aislado. Al contrario, es habitual que la mayoría de los medios hebreos pasen por alto este tipo de acciones. Lógicamente, la policía ha dicho que ha abierto una investigación, pero lo normal es que estas investigaciones no terminen en nada. Se ha de tener en cuenta que en la misma zona de Beit Shemesh, estos ataques contra monasterios cristianos son frecuentes y que en agosto del 2013 incluso se arrojó una bomba incendiaria contra el vecino monasterio de Beit Gimal, cuyas paredes también se cubrieron con pintadas ofensivas. Cuando algo similar pasa en Europa o en Estados Unidos, se monta una carga muy gorda y no se duda en calificar las pintadas de crímenes racistas o de antisemitismo en caso que las pintas sean en contra de los judíos. Los jefes de Estado y los ministros formulan declaraciones condenatorias al efecto de manera inmediata y enérgica. Pero no sucede lo mismo en Israel, donde proporcionalmente ocurren más acciones de este tipo que en Europa y que en Estados Unidos. En la ciudad vieja de Jerusalén hay ultraortodoxos judíos que escupen a los frailes cristianos prácticamente a diario. Estas agresiones han sido denunciadas en infinidad de ocasiones, pero la policía no ha tomado ninguna medida. Se dan con tanta frecuencia que los propios frailes han dejado de denunciarlas. Ok, ahora ya entendido el extremismo, vamos a hablar sobre el terrorismo, que no es más que el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o a gobiernos
utilizado por una amplia gama de pseudo-organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, tanto de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. El terrorismo como táctica es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se producen en ausencia de guerra. La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra. La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional, y esto dificulta consensuar una definición precisa. Les voy a dar rapidito aquí unos instrumentos del terrorismo. Dentro de los instrumentos utilizados para implementar dicho mecanismo o actos terroristas se incluyen diversas formas de violencia física contra las personas, como el secuestro, la tortura o la ejecución extrajudicial. Diversas formas de violencia moral, como la amenaza de las anteriores o la presión social. Diversas formas de violencia contra los bienes privados y públicos, como la destrucción de los mismos con materiales explosivos o incendiarios. Finalmente, uno de los instrumentos más utilizados por los grupos terroristas es el atentado con explosivos contra blancos militares o civiles para provocar muertes indiscriminadas o no. Para James Piazza, el terrorismo es un resultado del orden democrático y la debilidad en el sistema político. Por su parte, el especialista adhiere a la idea de una democracia con instituciones débiles. Demuestra mayor propensión en relegar a ciertos grupos quienes se transforman en terroristas. Uno de los principales casos terroristas, el más actual, es el de la revista Charlie Hebdo. Este es un semanario satírico francés de izquierda fundado en 1992 y toma su nombre de una publicación satírica que existió entre 1969 y 1981. Según Sharp, que era el director de la publicación hasta el 2015, su redacción refleja a todos los componentes de la izquierda plural, incluso de los abstencionistas. Con sus publicaciones consiguió la indignación de musulmanes, judíos y cristianos por igual. Su labor fue motivo de juicios, debates por la libertad de expresión, acusaciones de provocaciones a facciones religiosas y atentados, uno de ellos con cócteles Molotov en el 2011. El más grave fue el del 7 de enero del 2015 en su sede parisina, en París, cuando dos hombres enmascarados y armados con rifles de asalto y otras armas atentaron en las oficinas de dicho semanario. Ellos dispararon hasta 50 tiros, matando 11 personas e hiriendo a otros 11, y entraron gritando "Alá es el más grande" durante todo el ataque. También mataron a un oficial de la Policía Nacional de Francia poco después. Los asaltantes se identificaron como pertenecientes a la rama de Al-Qaeda en Yemen, que asumió la responsabilidad por el ataque. Otras 5 personas murieron y otras 11 resultaron heridas en tiroteos relacionados que siguieron en la región de la isla de Francia. El 11 de enero, unas 2 millones de personas, entre ellas más de 40 líderes mundiales, se reunieron en París para marchar en unidad nacional, y 3,7 millones de personas se unieron a las manifestaciones en todo el mundo. La frase "Je suis Charlie", que es "yo soy Charlie" en francés, fue un lema común de apoyo a las manifestaciones y en los medios sociales. El resto del personal de Charlie Hebdo continuó con la publicación, y la siguiente edición vendió más de 7 millones de copias en 6 idiomas, en contraste con su típica impresión francesa, que solo vendía 60.000. ¿Cómo reprimir el terrorismo? Las formas y herramientas para combatir a las personas y organizaciones a las que un Estado califica de terroristas o potenciales terroristas han sido y siguen siendo objetos de discusión. En algunos casos se ha sostenido que la represión al terrorismo debe realizarse siguiendo los procedimientos legales, respetando los derechos humanos de las personas y perseverando el sistema democrático. Pero en otros casos el Estado ha recurrido a procedimientos ilegales,
fuerzas parapoliciales y paramilitares, autorización de la tortura, suspensión de los derechos humanos e incluso instalación de dictaduras. Entre los procedimientos para reprimir el terrorismo también se ha sostenido la necesidad de secuestrar y suprimir la entidad de los hijos de las personas a los que el Estado imputa de ser terroristas. Entre las experiencias internacionales más destacadas para reprimir acciones calificadas como terroristas se encuentran las que realizaron los gobiernos militares argentino y chileno en la década de los 70, el gobierno italiano frente a las Brigadas Rojas, el gobierno español frente a la ETA entre el 83 y el 87 y el gobierno de los Estados Unidos en la llamada guerra contra el terrorismo. Las prácticas, tácticas y estrategias de gobiernos, ejércitos y otros grupos especializados contra el terrorismo se denominan contraterrorismo. Ahora, para concluir, quiero hablarles un poco acerca de Max Weber. Para él, el Estado es la fuente de legitimidad del uso de la violencia. La policía y los militares son sus principales instrumentos, pero esto no significa que solo la fuerza política puede ser usada. La fuerza privada, como en la seguridad privada, se puede utilizar también, siempre y cuando sea la autorizada por el Estado. Es decir, la aplicación concreta de la violencia se delega o se permite por el mismo Estado.